Si bien para la literatura no hay fronteras, porque la literatura es universal y es universal, pero vamos a cruzar romper la cuarentena. Imaginariamente vamos a cruzar una frontera, ¿no? De acá de Argentina, ¿nos vamos a ir a dónde? A Perú. ¿A Perú me va a Sí, llamar, Patri? nos vamos a Perú. Este, Ojalá ¿qué podamos tal? ir algún día a Perú. Yo ya quiero ir a todos lados, no sé si se dio cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, vamos a cumplir 60, pero ahora con la cuarentena no podemos ir a ningún lado. Así que, bueno. Bueno, voy a llamar a Nicolás Hidrogo Navarro, que es de Lambayeque, Perú, y voy a decir algo de, a ver, Sí, no sé, no lo voy diciendo yo. bueno, dígalo porque hoy ¿Sí? el WhatsApp salta el coso de acá para allá. Dígalo, Ricardo. Sí, bueno, Nicolás Hidrogo Navarro Eso. es docente de lengua y literatura, egresado de la Universidad, bueno, de la UNPRUC, Sí. con grado de estudio posgrado, diplomado en literatura, segunda especialidad en gestión educativa, maestría en investigación y docencia, narrador, docente universitario o ensayista, prologuista, crítico literario, crítico cultural, gestor cultural, investigador cultural y educativo, corrector de estilo, editor tallerista, autor de 8 libros publicados, ¿no? Nombro los 3 últimos, por ejemplo, Eros en Fa, poesía, un poemario de 2018, escritos experimentales y narrativa de 2017, Mary May, Cuando tú, Secreto, Silencio, se hace tarde, poesía, escrito en 2017. Ha Tiene un recibido, montón de libros. sí, Nicolás Hidrogo ha recibido, Hidrogo. sí, ha recibido premios del Instituto Nacional de Cultura Lambayeque, Universidad Nacional Pedro Ruz Gallo, ¿sí? Que de ahí es egresado. También premio de la Casa Comunal de la Juventud Guillermo Vaca Aguinaga, de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, Colegio de Profesores del Perú, Colegio de la Inmaculada Chiclano, Municipalidad Provincial de Lambayeque. Bueno, hay distintos premios y bueno, él se define como narrador, que es peruano obviamente, hace un hacedor y gestor cultural. Bueno, Muy bien. ya está. Bueno, fíjese ahí que... Sí, muy bien, bueno. ya sé. Sí, porque le aclaramos todo que estamos en el comedor de acá, cocina, comedor Sí, de no, porque casa, está la pava y la pava que está ahí. vuela Bueno, yo no me usted lo puedo llámelo. Estamos con Nicolás Hidrogo Navarro, narrador peruano, hacedor. Ahí está la foto en la plaza, debe ser de Perú. Hola, ¿cómo le va, señor Nicolás? Patricia Zúñer le habla, ¿cómo está usted? Hola Patricia y Ricardo, ¿Qué muchas tal? gracias. Sí, aquí estamos atentos a Ajá, comunicarnos para poder tener una plática literaria en esta noche, claro. ya terminando acá en Perú. Ajá, le agradecemos bueno, la invitación, le agradecemos que se haya sumado a 30.000 veces literatura. Ricardo recién comentó su amplia biografía, pero bueno, la sintetizó un poquito porque si no es larga. Usted es una persona muy preparada, así que bueno, es un placer tenerlo hoy acá y con nosotros y con la audiencia que lo está escuchando, ¿sí? Sí, muchas gracias Patricia y a Ricardo Bueno. Me parece que podrá. gracias a 30.000 veces literatura, porque creo que ustedes hacen una labor de encender la pradera literaria y que no haya fronteras, no haya barreras, y creo que hoy a través de esta tecnología nos permite interactuar a nivel global. Adiós. Muchísimas gracias y a la orden para las preguntas. Adiós, gracias que sí, ¿no? Adiós, gracias que sí, porque así nos podemos ir conociendo todos.
y escuchándonos, ¿no? Porque la verdad que es un placer tanto escuchar a los escritores de acá de La Matanza, de Buenos Aires, como los de Corrientes, Santiago del Estero, todos los del país, de Tucumán, del sur, de Salta, que van a estar también. Y bueno, escuchar a los de México, Perú, Colombia, Ecuador. La verdad que es un placer que uno no se espera en la vida. Sinceramente, nosotros dos no nos esperábamos tanto. Pensábamos que, bueno, esto surgió así. Hoy es el programa número 37. 37, sí. En vivo, 37 programas en vivo con más de, yo creo, 120 personas, escritores, Sí, ¿no? sí. Más o menos. Bueno, ¿qué tal, Nicolás? Nico, te voy a decir, ¿sí? Así en confianza. Bueno, arrancamos de menor a mayor. Igual de todas maneras, tenemos tiempo, este sentido, como habíamos dicho. Arrancamos de menor a mayor, pero no por eso, ¿sí? Pero no por eso es menos importante, ¿sí? Eso no significa. A ver, estamos hablando con Nicolás Hidrogo Navarro, catedrático peruano, muy destacado en su país. La pregunta del millón, digamos, él es, ¿no? ¿Cómo se inició en el campo de la literatura? ¿Qué lo inspiró a la docencia en su juventud, digamos, que aún conserva? Hola. ¿Hola? No. Sí, Hola Ricardo, Sí. ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, yo creo que toda persona que escribe obviamente tiene una historia, tiene una edad de piedra, tiene un origen, y el origen de la escritura a mí me fascinó en la década del 80, cuando aún era escolar, y yo estudié en la selva del Perú. Y obviamente para mí fue muy provechoso la lectura. Antes que escribir, aprendí a leer y curiosamente a través de los cómics, a través de las revistas de Cobollada, y luego entré a las cosas más serias, leyendo libros de autores universales como Homero, Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Francisco de Villegas, François René de Chateaubriand. Bueno, se vinieron una serie de, digamos, de escritores, y es ahí cuando uno de los libros que a mí me tocó de un compatriota mío, Mario Vargas Llosa, en La Casa Verde, que es una obra muy compleja, una novela muy compleja, podría decirse que esa fue la obra que a mí me atrapó literariamente y me indujo a elegir la carrera que no era normal decirla en la época, y aún ahora, cuando uno dice que quiere estudiar literatura, o que quiere ser poeta, o que quiere ser escritor, y el papá o la mamá a uno lo mira de reojo y dice, ¿y este qué mosco le picó? Claro. ¿Qué locura ahora tiene? Claro. Bueno, yo tuve que mentir a mi padre, que venía a estudiar acá a la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo de Lambayeque, Derecho, y mi padre pues creyó durante un par de años que yo estaba estudiando Derecho, y cuando salí ganador de un concurso literario lundero, que es muy conocido aquí en la parte norte del Perú, salimos en primera plana, y mi padre por fin pudo darse cuenta que yo no estaba estudiando Derecho sino literatura. Y bueno, empecé escribiendo como todo escolar lo hace, en un libro, en un cuaderno, en un slang, en un diario escolar, y a partir de ahí fui perfeccionando poco a poco mi escritura, y obviamente cuando ya estudié literatura en una universidad durante 5 años, podría decirse que perfeccioné mi técnica rigurosa, exigente, y eso acaparó también mi actitud crítica frente a los textos literarios. Pues creo que la actitud crítica en mí y frente a los demás ha hecho que sea una persona demasiado exigente, y obviamente, y eso en desmedro de que mucha gente a veces en realidad escribe cosas, publica en las redes sociales, pero que no tienen el rango y el valor literario. Y déjame confesarte algo como un paréntesis pequeño. Sí. La chica que leyó antes de la entrevista mía, en realidad una chica, déjame decirte, espectacular,
en ese río y borbotón de metáforas, de prosopeización, digamos, eso para mí es poesía. Yo quiero felicitar, no lo hice, pero sí estoy escuchándola, y obviamente es una persona fenomenal porque tiene mucha capacidad del lenguaje retórico, del lenguaje figurado, del lenguaje metafórico, que es lo que indudablemente hace que un texto afectivo y emocional, del cual todos tenemos la capacidad de mostrarlo, se diferencie y llegue a tener rango literario. Bueno, eso en honor, digamos, a esta chica que realmente me fascinó, y obviamente pocas veces suelo tener esas palabras tan halagüeñas para personas que obviamente meritoriamente lo merecen. Y por lo demás, bueno, ya estudiando ya literatura, fui madurando mi vocación, mis pasiones, y obviamente desde entonces pues me dediqué no solamente a la literatura, sino también a la promoción de la lectura, Claro. de textos, y a formar desde la universidad eventos culturales, encuentros literarios, tanto regionales, nacionales e internacionales. Esa Claro. en síntesis un poquito pues mi trayectoria literaria, ¿no? Claro. Ricardo. Claro, claro. Claro, es muy, muy importante destacarlo porque, bueno, también nos escuchan jóvenes a nosotros, ¿sí? Si no en vivo, también lo hacen en diferido, o la pueden repasar en Mundo del por TV, esta entrevista que te hacemos y todas las otras. Y bueno, claro, como Ahí reconectando. ah, Ahí está reconectando. Ahí no, ahí está. Ah, bueno, no, que nos interesa también lo que decís vos, porque también si escuchan los jóvenes, ven a ver que un escritor con cierta trayectoria, catedrático, también, bueno, ha arrancado, ha tenido un génesis, ¿no? Y bueno, ellos pueden recorrerlo con su impronta, obviamente, cada uno tiene su, ¿no? su vida, su entidad, somos únicos e irrepetibles, nos parecemos uno como, somos semejantes, no iguales. Y bueno, a ver, antes de pasar a que nos lees algún texto, el que vos quieras, ¿sí? Yo tengo que decir a ese respecto, con respecto a tu literatura, te doy la diestra en ese sentido porque se nota claramente que en tu retórica, la retórica de tu literatura, exige palabras, hay que acudir al diccionario, digamos, no son de uso común, No. cosa que me parece bien, ¿no? Me parece bien porque no podemos quedarnos con un abanico de 5 o 6 palabras y empezar a rotarlas y creer que eso es literatura. Aunque puede serlo, pero bueno, tendríamos que aspirar a otra cosa. Ahora sí voy a la pregunta, contarnos con respecto a tu idea como gestor cultural allá en tu país, como promotor, ¿no? Como hacedor cultural, ¿cómo ves la movida? ¿Cómo está? Digamos, previo a la cuarentena, ¿no? Obviamente que hoy hay poco. ¿Habrá escuchado? Mira, Sí. Ricardo, aquí en el Perú nosotros tenemos algunos focos importantes de, digamos, promoción literaria. Obviamente Lima, que es la capital, es el foco y el nexo principal de toda la literatura de provincia, la literatura de regiones. Lima concentra casi el 80% de las actividades culturales que tiene el Perú. Y eso obviamente hay que entenderlo así, del centralismo limeño, el centralismo que hay de las grandes urbes, Claro. es algo que aquí en Perú es muy acentuado. Y entonces, luego de eso tenemos otras ciudades importantes en la promoción, digamos, de la literatura. Estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de Piura, estamos hablando de Lambayeque, de Cusco, de Puno, de Huancayo, Chimbote. Claro. Emblemáticos en la promoción de la literatura. Aquí en el Perú, para hacerte un poquito cifras, en el Perú al año más o menos se publican alrededor de unas 1.400 títulos de obras literarias al año. Y en Lima, predominantemente, como te decía, está el mayor flujo, el mayor, digamos, poder de difusión.
pero obviamente las provincias están cobrando mayores protagonismos, están cobrando mayores organización de eventos tanto nacionales como internacionales. El caso de Tumbes, el caso de Cajamarca, el caso de Lambayeque, el caso de Huancayo, de Puno, son regiones donde hay ahorita mayor dinamismo y mayor afluencia. Obviamente me estoy refiriendo antes de la pandemia, porque estamos claro. en este momento en un paréntesis obligado, Claro. todos, Sí, sí, sí. pero Sí. Claro, claro. Seguro. O sea que es interesante. Bueno, sí, acá en Argentina más o menos también hay, aunque pues, también es simbólico, ¿no? Porque el punto de referencia por ahí es el festival de la feria, uy, Ahí está reconectado. ¿sí? Reconectado. Por ahí acá en Argentina. Ay, esperemos Ahí que está, no. ahí está. Ah, acá que te decía que en Argentina más o menos similar, acá en Buenos Aires también. Lo que pasa es que, bueno, el 70%, no sé, o el 60% de la cantidad total de habitantes estamos radicados acá, ¿no? En Buenos Aires y la ciudad autónoma. Y la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires, el evento más importante, una cumbre de letra, bueno, conocida en el mundo, digamos, ¿no? Debe ser una de las 50 más importantes. Va a ser mejor que lea. Ahora está ¿Sí? reconectando. ¿Ahora está recomendando? Sí, Bueno. ahí está. Patri está preocupada por conocer algo de tu literatura. Sí, sí, porque se corta por momentos, Nicolás. Sí, lo estoy sintiendo que está un poquito la señal que va y viene, Y está sí, media claro. fluctuando. ¿Vos estás radicado ahí en... Yo dije, Ricardo, en Lambayagua. Yeque, Lambayeque. Sí, no veo con los ¿Es está cerca de Lima o está apartado? No, Lambayeque está en la parte norte del Perú. De Lima acá en bus estamos a unas 12, 14 horas. En realidad Ajá. yo estoy más para el norte con Ecuador, estoy muy cerca aquí al Ecuador a 8 horas, 8 o 10 horas estamos en el Ecuador ya y obviamente estoy en la parte norte del Perú. La ciudad de Lambayeque es una ciudad donde está los grandes museos arqueológicos. Aquí tenemos el museo, yo vivo aquí al costado nomás del museo Tumbas Reales del señor Zipán, y obviamente es una ciudad bastante turística y hoy obviamente es una ciudad fantasmal porque sabrás tú que no hay pues turismo ahorita a nivel mundial, ¿no? En ningún lado, ¿y es zona montañosa esa también? Sí. No. Esta es una zona, bueno, la región Lambayeque es una zona costera. Estamos aquí a unos 17 kilómetros a orilla del mar. Es una zona bastante, digamos, plana, llena de dunas, y obviamente es una ciudad que tiene mucho, digamos, también tiene la parte sierra. En realidad, en el Perú tenemos varias latitudes, digamos, ecológicas, ¿no? En Lambayeque está, digamos, en una zona costera, estamos en una franja costera, pero también tenemos bosques secos de algarrobo, tenemos acá, a un par de horas, tenemos la parte de la sierra, donde se hablan otros idiolectos como el quechua, y obviamente Lambayeque conserva pues el castellano, que es la lengua casi por antonomasia, un 95%, ¿no? De la parte norte del Perú en general, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué puede compartir Nicolás? ¿Qué podés compartir? Sí, quiero compartir dos textos cortos. Bueno, yo básicamente soy narrador, pero hago prosa poética, y eso es lo que quiero compartir en esta noche para sus oyentes, y obviamente, digamos, fortalecer y enriquecer un poco la idea de la estética literaria, y yo en ese aspecto a veces trato de no ser populismo, y hago talleres, hago crítica literaria con gente que quiere seriamente hacer literatura, y obviamente eso demanda también un poco de que la gente
se deje ayudar o la gente se deje de alguna manera, digamos, mover el piso, porque a veces los piropos a veces nos hacen mucho daño, ¿no? Y obviamente la gente que quiere crecer tiene que tener una exigencia y rigor. Quiero compartir un par de textos cortos para todo el público de 30.000 veces literatura. Muy amable, muchas gracias. Ven, la sedienta y omnisciente noche es una epopeya catastrófica de claraboyas y un graznido lastimero del ibis maldito del embustero Vargas Vila. La corruptora noche es un pedazo de cielo desgarrado sobre mi inerme boca paleolítica y sobre el albatros fatal de las horas. Llevo aquí dentro en mí, sin perpendicular, un millar calcáreo de diastopías y junto a tu piel oliendo a cicuta y a ucronías carnavalescas. Si vadeas el puente gangrenoso, llevas mis confusas aguas templarias en tus entrañas, lleva tu furia vestal por entre las olas de tu frenética sangre bonsai, y haz que yo viva allí colapsado. Para morir, solo necesito que tú lo digas y ya. Ven al precipicio de mis libros, ven al soprano acantilado del segundero, ven, grita, que el silencio se ha quedado atascado en medio del fuego de tu adiós, y yo aquí solo emasculo un estólido muelle con su faro olvidado, un trilce desterrado y un huidogro creacionado. Eso sería el primer texto. Muy bien, muy bien. El segundo texto, para culminar ahí, porque siempre me gusta ser breve, Silento. A cada instante muere atosigado el tísico silencio sobre la piedra crepitada del marasmo. A cada rato, sobre el canto rodado de tus ojos encanecidos, muere la luz sin ningún certificado médico. Y cuando no estás tú, la noche es un cadáver tumefacto. El rugiente rayo mismo es una endeble luz inferior al del latido de un huérfano candil sin combustible, sin mecha ni fuego ulterior. A cada rato eres un madero derretido entre la angustia de mis recuerdos. A cada rato eres mi espina crucificada en la noche bipolar, cirio olvidado entre las rémoras del tiempo, muerte entre mi muerte, silencio después del disparo de la noche. Gracias. Excelente. Excelente, la verdad. Fascinante. Nicolás, sí, sí. A ver, hay mensajes. Bueno, te está viendo Antonio Baurotti, su padrino, Patri. ¿Sí? Ah, mi padrino. Sí, Salvador Bersi de Villa Ballester. Saluda, hola Nicolás, un gusto. Ser docente es maravilloso, dice Margarita Soto Frosad. Josefina Rivero, la escritora venezolana, que está radicada acá, bueno, manda felicitaciones y vivas. Nos aclara Adela Margarita Salas que también hay problemas en la señal nuestra también. Bueno, te ha escuchado también Adela Margarita Salas, la escritora acá de La Matanza. Docente. Sí, que es docente también. Y bueno, aplaude, ¿sí? Aplausos a tu literatura. Cuántas metáforas, muy bueno, dice Salvador Bersi. Salvador Bersi agrega Nicolás, excelente uso de la lengua, muy buena prosa poética. Qué belleza, Nicolás, dice Margarita Soto Frosar, que es la escritora que estuvo anteriormente a ti. Leyendo tu currículum, Nicolás, figura al último, no está, pero en realidad es el primero la primera cosa, libro que has editado, obra que has editado, ¿sí? Me refiero a Generación de los 90 o Generación Plaqueta en Lavalleque, que es un estudio crítico que has escrito en 2002, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Porque me llama la atención, porque Lavalleque es tu pueblo, tu ciudad, ¿no? Sí, mira, Ricardo, este primer libro lo hice saliendo de la universidad y yo ya tenía en mente, porque activaba
hablaba, obviamente yo he sido activista literario desde mis épocas universitarias, he sido presidente del Círculo Nixa, de Huicos Malditos, y bueno, entre otros. Entonces, yo tenía una idea muy clara de lo que era hacer literatura en la década del 90, que es distinto a esta época, porque la década del 90 nosotros no teníamos las redes sociales, nosotros no teníamos un mail, no teníamos un WhatsApp, nosotros no teníamos un Hotmail, teníamos la única herramienta de difusión literaria eran las plaquetas, eran los trípticos, y obviamente la gente hacía esfuerzos con el escaso recurso económico que uno tiene siendo estudiante universitario por difundir literatura. Claro. Entonces, todo este fenómeno de los círculos literarios que existían en la región Lambayeque, si bien es cierto, yo vivo en la ciudad de Lambayeque, que es una provincia, es capital de una provincia, pero la región de Lambayeque es más allá que eso, es Chiclayo, Lambayeque y Reñafe, que es una región que tiene 1.200.000 habitantes. Yo vivo en una ciudad de Lambayeque que tiene alrededor de 82.000 habitantes. Y obviamente fue un estudio de un trabajo de investigación, fui asesor de tesis de unos estudiantes de un instituto pedagógico acá en Chiclayo, y sobre la base de toda la investigación que hizo me salió un libro, y que obviamente implicaba entrevistas, interpretación de textos, que implicaba cuento, poesía, ensayo, y obviamente de toda esta amalgama resultó una especie de fresco, una especie, digamos, de rompecabezas de lo que significaba, digamos, significó la generación del 90 en cuanto al quehacer literario como punto de quiebre de la literatura comprometida y de la literatura del arte por el arte, que es un poquito el momento en que se quiebra aquí en la región Lambayeque la pérdida de identidad regional y se logra, digamos, una especie de individualidad y una especie de yoísmo interior de los poetas y de los narradores. Podríamos decirse que este estudio hace una radiografía completa de todo, más o menos 18 poetas y escritores de la región Lambayeque, y obviamente nos da un cuadro gigantesco de lo que significó este periodo desde la década del 91 hasta más o menos el 2004 o 2002 que se publicó el libro, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, le recordamos a todos que estamos hablando con Nicolás, el profesor Nicolás Hidrogo Navarro, que ha desarrollado además conferencias y talleres literarios en distintas partes del mundo, como en España, Francia, Italia, Suiza, aquí en Argentina, ha estado también en Mar del Plata, si mal no recuerdo, una charla que tuvimos, Ecuador, en México y bueno, y en el querido también el país latinoamericano de Bolivia. Quería hacerte una pregunta, ¿sí? Quería hacerte una pregunta también con respecto, a ver, vos has dictado innumerables talleres y vas a seguir dictándolo en el devenir también. Con respecto a los jóvenes, una sugerencia, no consejo, porque su consejo por ahí es de tonto, ¿no? Pero como vos como profesor, como catedrático, a los jóvenes, esta necesidad, digamos, si ellos tienen la necesidad o les brota del alma vincularse con la literatura, con la poesía, o con toda la literatura en general, ¿no? Algunas sugerencias que vos podrías darle desde tu lugar de catedrático, importante ahí en México, ¿no? En Lambayeque. En México, en Perú, perdón. Sí, mira, Ricardo, creo que todo acto de escritura nace primigeniamente en la lectura. Creo que aquí nosotros tenemos que, desde los niños, pasando por los adolescentes y los jóvenes, tenemos que inculcarle este sano hábito, este sano vicio de la lectura. Si nosotros logramos crear hábitos de lectura en los estudiantes, es indiscutiblemente el hábito de la lectura desencadena en el acto de la escritura. Si nosotros hacemos que los estudiantes tengan no solamente el hábito de la lectura, sino le dotemos de herramientas, de técnicas, de elementos, obviamente que ellos tengan capacidad crítica para poder valorar y discriminar un texto de carácter literario, estamos seguros que haremos que los estudiantes no solamente sean creativos, sean críticos,
políticos les guste, al gustarle leer, sería ilógico que alguien que escriba no le guste leer. Eso sería, creo que una lógica que no tendría sentido. Por lo tanto, si nosotros inculcamos a los estudiantes desde los pequeñitos, ¿no es cierto?, con talleres. Miren, aquí hay que entender un fenómeno educativo, y lo digo como docente. Lamentablemente en la escuela, en el colegio, los espacios que se tienen para los cursos de comunicación son muy breves y muy, digamos, de carácter gramaticalista. A los estudiantes, obviamente en primaria, solamente les dotamos de herramientas ortográficas, de herramientas sintácticas y de análisis simple o racional. Y en el caso de secundaria, le dotamos de herramientas de la bibliografía de los autores. Si nosotros nos quedamos solamente en ese plano, en ese nivel, mira, en primaria son 8 horas pedagógicas que se dedica al estudiante para comunicación. En secundaria son 5 horas. Mira, cursos básicos como comunicación y matemática deberían tener más horas, pero lamentablemente en el sistema educativo peruano y latinoamericano se le da tan pocas horas y le ponemos tanto relleno, y finalmente hacemos que los estudiantes ni siquiera su propia lengua la domine, ni siquiera puedan hacer resúmenes, síntesis, ni siquiera puedan hacer un escrito con calidad literaria. Y obviamente para eso necesitamos dotar al estudiante de herramientas conceptuales, de herramientas procedimentales, que permita que el estudiante pueda, digamos, desempeñarse, pueda aflorar sus sentimientos y emociones, canalizar todos los elementos que tiene y llevarlo al plano del yo poético. Aquí hay que entender que obviamente todas las personas tenemos un yo real de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ese yo real hay que procesarlo, hay que pasarlo por el tamiz de la tropologización, digamos, de la escritura. Y cuando hagamos eso, estaremos teniendo gente que tenga mejor nivel y performance en la producción de sus textos literarios. Claro, claro. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Acá hay algunos mensajes, digamos, pero yo no creo, a ver, yo los voy a leer, ¿sí? Yo leo, está bien porque está bueno, porque que se generen este tipo de reflexiones, que yo coincido un 99,95 con las tuyas, Nico, te iba a decir. Estamos hablando con Nicolás Hidrogo Navarro, ¿sí? El profesor, el catedrático peruano, que es escritor. Vamos a los mensajes, ¿sí? Bueno, se enganchó Rodrigo de la Luz, ¿sí? Que es un escritor que vive en Miami. Un abrazo a ustedes, admiro el trabajo que hacen, un saludo a Nicolás y a la generación de los 90. Te estoy escuchando, Rodrigo de la Luz desde Miami. Muchas gracias, Rodrigo. No tiene lecturas por placer, ¿verdad? Dice Adela Margarita Sala, no termino de entregar. La literatura es un castigo a veces, ¿sí? Y bueno, este rigor también porque no tiene que ser algo facilista, ¿no? Si bien, bueno, a ver, puede haber una escritura de primera intención, pero no sé, yo estoy que merece un reprocesamiento, ¿no? Yo no. A ver, acá dice, y vamos, sin entrar, pero yo no lo escuché decir, ¿no? Hola, buenas noches, saludo desde mi México, dice Lula Medina. Estoy en desacuerdo con la opinión del escritor, el poeta también nace con ese talento, sí, obvio, y que no se maree con 3 aplausos, claro, que no se maree la persona con 3 aplausos, sino que es muy loable también reconocer que surgen tan talentos sin grandes estudios. Bueno, yo le llamo ego, dice, el sol y el mundo es para todos, mi humilde opinión. No, está bien, yo no creo, Lula, yo no creo que Nicolás haya dicho en ese sentido, bueno, pero a ver, que uno surge de abajo, pero también tiene que ir creciendo, y en este caso, para mí, Nicolás, la mejor defensa que uno puede, y mejor defensor de uno mismo que hay, es uno mismo, y precisamente para poder defenderse mejor hay que adquirir más vocabulario, ya sea independientemente en la vida, no solamente en la literatura, ¿no? Bueno,
Es una devolución. Gracias, dice Rodrigo de la Luz. Sí, gracias a Rodrigo de la Luz también, invitar a otros que repasen esta emisión en vivo, como lo hace Rodrigo también a veces, que la mira así en la medida que puede y aún en diferido, ¿no? Y sí, la literatura es un castigo a veces, dice Adela Margarita Salas. Me quedó la frase. Sí, Nicolás, ¿estás ahí? Sí, está. ¿Está? Sí, estoy escuchando perfectamente. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, es como todo, la literatura es una elección también, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, no hay una obligación de decir, bueno, a ver, quiero leer este libro. No, puedes leer o no leer. No vamos a coartar la libertad a nadie. Yo entiendo y hago estas preguntas también y aprovecho, porque no todos los días uno puede hablar con una persona del prestigio de Nicolás Hidrobo Navarro, peruano, y bueno, su mirada me parece que contribuye. En esto me hago cargo yo, ¿no? Como embajador cultural en este caso, porque la emisión de 30.000 veces de literatura la generamos nosotros, ¿no? Y yo soy el director de 30.000 veces literatura. Eh, también quería preguntarte, porque me llama la atención, un aspecto que a nosotros nos interesa mucho, porque también a Delfor Santos Soto, el escritor detenido desaparecido acá argentino, le interesaba mucho, es el tema de los jóvenes, ¿sí? Cuando yo leía tu currículum, entre las premiaciones que has recibido, ¿sí? Entre todas, la, que me gusta esto, ¿no? Me llamó la atención que ustedes le llaman Casa Comunal de la Juventud Guillermo Vaca Aguinaga. La Casa Comunal de la Juventud, ¿a qué es una casa comunal? ¿Qué le llaman a casa comunal? Perdón mi ignorancia, Nicolás. Sí, a ver, Ricardo, te explico un poco. Sí. Mire, la Casa Comunal de la Juventud fue un proyecto iniciado por un gentil hombre, una persona de mucha cultura y de mucho intelecto. Fue don Guillermo Vaca Aguinaga, un ex senador de la República, ex alcalde de Chiclayo, de aquí de la parte norte del Perú, toda una celebridad que obviamente invirtió sus recursos económicos en construir una casa donde todos los jóvenes, sin excepciones ni colaboraciones políticas, pudieran tener un espacio de lectura, de deporte, de debate, digamos, de actividades que obviamente le dieran ese nivel, que le dieran a los jóvenes herramientas para poder hacer una vida mejor, más llevadera. La Casa de la Comunidad de la Juventud es un proyecto que obviamente continúa hasta ahora, ya tiene más de 25 años de fundado y obviamente en honor desde el año 2017, en honor a este señor ya fallecido, este ilustre hombre, se instauró un premio al intelecto y obviamente todas las personas que hacen en los distintos campos del saber humano se les hace un reconocimiento mensual. Mensualmente se reconocen a 6 personas y obviamente se hace un reconocimiento a todas las personas que están haciendo obra por la cultura. Es un proyecto donde tú, bueno, ahorita es un poco difícil decirlo eso, pero tú al ir a este espacio que es alrededor, más o menos es un conjunto habitacional con campo de fútbol, piscina para vóley, tiene aulas para enseñanza, auditorio, bueno, un espacio más o menos de una cuadra, estamos hablando de casi 200 por 200 metros, estamos hablando de un espacio donde toda la juventud se congrega, digamos, a distintas actividades deportivas, culturales, intelectuales, y obviamente se capacita, se hacen talleres, se hacen charlas, conferencias, reconocimientos. Bueno, es un espacio privado que obviamente
obviamente se ha puesto al servicio de la comunidad. Y este espacio obviamente funciona en la ciudad de Chiclayo, que está muy cerca donde yo vivo acá, a 10 minutos, que es la capital, y obviamente me sirve para que la juventud, por eso se llama Casa Comunal de la Juventud, pueda, digamos, desarrollar su intelecto y también sus actividades físicas, ¿no? Recreativas. Claro. Muy bien. Claro, está bien. Me interesaba el tema porque me llamó la atención en tu currículo Casa Comunal de la Juventud Guillermo Vaca Aguinaga y bueno, era más para mí la respuesta que para otro, pero bueno, está bueno que se conozcan este tipo De lugares. de lugares, claro, como para poder nosotros también trabajarlo, porque esto, digamos, ¿no? Uno aprende con el intercambio, que eso es lo maravilloso que tiene 30.000 veces literatura, al menos para nosotros, ¿sí? Querido Nicolás. Ricardo, ¿me Sí, permitirías un sí, minuto para un poco responder algunas, digamos, diferencias de algunas opiniones que leíste sí, anteriormente? sí, no Muy hay problema. puntual, Sí, muy sí, puntual. sí. Mire, la literatura es una actividad no forzada, sino opcional. Sí. Todas las personas tenemos la capacidad de poder escribir, de poder expresar nuestras emociones. Eso es un derecho ininculcable que Tal todas cual. las personas por igual tenemos toda la libertad del mundo de expresar. Pero eso es una cosa. La otra cosa es cuando yo someto al lector, como autor, yo someto al lector mis escritos, yo tengo que estar preparado para entender que mis escritos no solamente van a tener elogios, mis Ujú. escritos también van a tener por parte de la crítica especializada comentarios un poco sobre las falencias y las deficiencias que puede tener. En todos los escritos de las personas que hay distintos grados de intensidad y distintos grados de profundidad. Hay escritos que son meramente llanos, afectivos, con un lenguaje bastante simple, bastante coloquial, pero hay que entender que la literatura para mí es un producto sofisticado. La literatura utiliza como recurso el lenguaje. Y el Ujú. lenguaje, de acuerdo a la Real Academia Española, los términos léxicos básicos son alrededor de 86.000. Con sus desinencias y con sus combinaciones tenemos infinitas palabras para poder hacer. Y obviamente hay que entender una cosa, Ricardo y Sí, sí. Patricia. Sí. Lamentablemente, dentro de nuestra lectoría, digamos, de los lectores comunes y corrientes, no me refiero a los lectores especializados, que se especializan, que estudian literatura, que estudian arte, que estudian cultura, el lector común y corriente, básicamente, el promedio léxico que hay aquí en Latinoamérica radica entre 4.000 y 6.000 palabras. Ese es su promedio léxico. Ujú. Para ponerte en contexto, el Quijote, que es la obra campeona del el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Sí, Miguel de Cervantes Saavedra, sí, sí. tiene alrededor de 182.000 palabras. 182.000 palabras. Claro. Significa que obviamente no todas las personas con un lenguaje básico, con un lenguaje elemental, van a tener la capacidad analítica, crítica, para poder comprender. Una cosa es leer y otra cosa es comprender el texto en su esencia intrínseca. Ujú. Yo te pongo un ejemplo. Si yo leo un texto de 100 palabras y de las 100 palabras, cuando es literatura sofisticada, literatura con orina, literatura guidoriana, literatura de Octavio Paz, si yo de 100 palabras no comprendo más que 10, prácticamente yo no puedo entender, no puedo valorar el texto de 100 palabras si solamente sé el significado de 10 palabras. Eso pasa porque el presupuesto léxico de nuestros lectores es muy deficiente, es muy básico. Y yo creo que esto a veces se trasluce cuando el lector es muy quejoso y dice, no, pero están utilizando mucho el lenguaje rebuscado. Es que la literatura es lenguaje especializado, es lenguaje Claro. retórico, es lenguaje alegórico, es lenguaje simbólico, es lenguaje connotativo, es lenguaje figurado. Y la literatura no puede ser como una canción simple que le entienda a todo el mundo. Tanto para crear como para disfrutar e interpretar literatura, tiene que costarme. Tengo que incrementar a cada momento. Si es que no entiendo, tengo que ir al diccionario. Lamentablemente, la literatura exige, el arte
la estética exige un mayor conocimiento, tanto para crear como para interpretar y valorar un texto. Solamente eso decía porque sé que hay mucha gente que dice, no, pero digamos yo con palabras sencillitas lo hago. Sí, puedes hacer con palabras sencillitas expresar tus emociones, pero eso no tiene rango literario. Mientras la expresión no esté antropologizada, no esté alegorizada, no esté simbolizada, no esté retorizada, no esté connotativizada, sencillamente tenemos un escrito que es simple, pero que no tiene el rango literario. Ahora, no es que lo que no tenga literario no es que no tenga valor, tiene valor afectivo, tiene valor emocional, pero no tiene valor y rango literario. Y claro, eso no es discriminar, eso sencillamente es poner las cosas en su lugar, ¿ok? Claro, claro, sí, tal cual. Tal cual, se quiere claramente. Hay una, vos sabés que hay una aclaración no, un comentario más que nada de Adela Margarita Salas. Vos sabés, porque esto también que decís vos a mí también me preocupa porque hay una tendencia a la baja y vos lo has deslizado. Así, como sucede en Perú, también sucede en nuestro país, ¿no? De que digamos como que se deprecian algunas cosas y se es más liviano, ¿sí? Saquemos, a ver, esta pandemia que nos dificulta todo, que nos tenemos que acomodar todos ahora por este tema de usar las redes sociales, bueno, esto es novedoso, es algo, bueno, está nada que ver. Saquemos todo esto que por el momento no nos desborda, ¿no? Pero Adela Margarita Salas nos da y digamos que la literatura es un castigo a veces, ¿no? ¿A qué se refiere? Ella lo aclara, porque a mí no me queda, a lo que tiene que ver en la escuela, ¿no? Y dice, se da literatura para trabajar de las prácticas de lengua. Los alumnos no disfrutan el contenido ni los mensajes. No hay espacios de lectura y por el solo placer de leer, digamos. Claro, bueno, eso es un déficit. Vos sabés que a mí cuando yo estaba haciendo el profesorado de lengua y literatura también, que no es, ¿cómo es que había dicho Sergio? Superior, sí, es superior, no terciario, sí, pero tiene validez acá en Argentina. Haciendo las prácticas, Nicolás, date cuenta vos de la promoción de la lengua y literatura, la hora de lengua y literatura, el profesor de lengua y literatura no la apoyaba. Evidentemente, cuando nosotros hacíamos las prácticas anónimas, bueno, todos hacíamos las consultas con los adolescentes y lo mandaban, nosotros decimos al frente, ¿no? Como que lo delataban, decía, bueno, el profesor, no me acuerdo el nombre, pero el apellido siempre lo cuento, Quinteros, siempre era una profesora, y se mostraba mucho más interesada una profesora de biología, por ejemplo, que podría decir, a ver, la lengua y literatura no es lo suyo, qué sé yo, y sin embargo era la que primero apoyaba, incluso en las reuniones de profesores, ¿no? En la secundaria. Y es triste que se enseñe como un castigo, la literatura no tiene que exigir, sí, bárbaro, pero tampoco un castigo. No tiene nada que ver. Hay otra línea de pensamiento, también dicen acá, a ver, hay un aporte, el profesor Sergio Neynad, él dice, toda pobreza limita y toda simpleza omite, es cierto, el pensamiento complejo permite placeres más complejos, amplía el horizonte, estoy plenamente de acuerdo, porque si no, cuando uno no comprende, otros comprenden por él. Cuando uno no alcanza a leer o decodificar el mundo, como diría un gran pedagogo acá, el latinoamericano Pablo Freire, otros leerán por nosotros y decodificarán una realidad que no es ajena, porque, a ver, si hablamos de literatura, estamos hablando también de, si nos queremos ceñir un poquito a la imitación de lo real, si recurrimos a Platón, ¿no? Digamos. Y después dice a la Norma Graciela Girardón Bordón, estoy 100% de acuerdo con Nicolás. La poesía debe ser belleza retórica, tal cual, sí. Eso no tampoco significa que neguemos nuestro sentimiento, no, para nada, porque también hay sentimientos, emociones, Yo creo que todo convencimientos.
Sí, sí, Bueno, no, es que eso no está. tampoco discriminemos, todo tiene No, valor. no, pero no pasa por discriminar, sino poner en realidad todo lo que hay, advertir sobre una realidad, para echar luz en ella, porque no se trata de malo o bueno, en última instancia es el lector el que decide. Muchos escriben muchas cosas, o no, Nicolás, vos que es un hombre lector también, Yo creo que todo tiene valor. y sin embargo perseveran dos o tres cosas del Quijote, por ejemplo, de Cervantes. ¿Cuántas obras escribió? Escribió unas cuantas. ¿Sí? ¿Cuál es la que se habla? El Quijote, porque era la más significativa. Lo mismo de Shakespeare. ¿Cómo se llama? Hamlet, por ejemplo, la más nombrada, aunque tiene otras, ¿no? Tautero también. Pero bueno. Nico, ¿estás ahí todavía o no? Sí, creo que sí. Sí, Ah, bárbaro. escuchando perfectamente, sí. Bárbaro. Ricardo, permíteme un poquito Sí. dar una opinión con respecto a esto de que, mira, aquí en Perú nosotros tenemos, los escritores tenemos una frase muy célebre. El enemigo de la literatura en el Perú Ujú. es el maestro o el profesor de lengua y literatura. ¿Viste? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lamentablemente en el Perú tenemos un sistema magisterial de unos 600.000 maestros que ocupa el Estado peruano para unos 8 millones de escolares de los niveles inicial, primaria y superior. De esos hay 56.000 profesores de comunicación. Aquí se llama comunicación, pero son profesores que las universidades y los institutos superiores pedagógicos los han licenciado con el título de profesores de lengua y literatura o licenciados de lengua y literatura. Y obviamente de esos 56.000 maestros de lengua y literatura del área de comunicación, mira, debe ser solamente el 3 o 5% los que se dedican con ejemplo, porque hay que entender que el héroe pedagógico implica predicar con el ejemplo. Si tú eres maestro de literatura y de creatividad, tú no puedes pedir lo que tú no das. O sea, ¿cómo puede una persona que no crea nada, cómo puede pedirle, inducirle a otro a que haga creatividad literaria si él no lo hace? Entonces, lo que quiero decir es que lamentablemente en el sistema educativo no tenemos los maestros talleristas con las herramientas conceptuales y procedimentales suficientes como para inducir al estudiante a la creatividad literaria, a la producción de textos. Y eso hace que obviamente lo que nosotros tengamos en la escuela, en el colegio, sencillamente sean actos meramente expresivos y emotivos. Y aquí complemento con lo siguiente y pongo el ejemplo siguiente. Mira, hay mucha gente que obviamente se victimiza cuando dice, pero yo soy pobrecito, yo tengo que utilizar un lenguaje así sencillito porque yo no fui a la escuela, yo no fui al colegio, yo no soy experto en nada, yo soy una ama de casa, pero tengo sentimientos, tengo emoción. Perfecto. Eso está bien, esa es la expresión que todas las personas sin discriminación tenemos. Pero hay que entender que el producto literario, un cuento, una novela, una leyenda, un soneto, una elegía, una endecha, son productos que obviamente necesitan un cierto grado de conocimiento, de manejo interno. Yo no podría hacer un soneto si no me aprendo, digamos, normas básicas como hacer la rima cruzada, abrazada, serpentencia. No podría hacer un acento rítmico interior en el tercero y en el novena sílaba gramatical. No podría hacer una medición métrica si es que no sé el silabeo gramatical básico. Es decir, yo tengo que tener ciertas herramientas conceptuales para poder de alguna manera crear un texto, un producto que tenga el rango literario. Si yo solamente, digamos, expreso afectivamente mis emociones y mis emociones, que son la base, que es la materia prima, sin procesar, es más o menos como cuando yo corto un árbol, ¿no es cierto?, obtengo un tronco, y hay dos opciones. Básicamente, yo lo puedo llevar, ese tronco, lo puedo llevar a que un carpintero me haga una mesa, una silla, una banca, o lo puedo llevar a un escultor para que me haga una escultura. ¿Cuál tiene mayor valor estético? Obviamente lo que hace el escultor. ¿Y cuál tiene el valor utilitario? Lo que hace el carpintero. Y lo que hace el carpintero no
Ese es el nivel, digamos, utilitario, lo que se llama artesanía. Y Claro. lo otro será el nivel artístico. Las expresiones afectivas, emotivas, que los ciudadanos, niños, grandes, pequeños, adultos, hagan sobre su vida, sobre su yo real, eso está bien, eso es perfecto. Yo el otro día conversaba con una psicóloga y le decía que eso es parte de una terapia, de una catarsis. Sí, pero eso no es parte de esa terapia. Pero otra cosa es cuando yo llevo ese texto, ese producto, digamos, literario, que ya tiene el rango estético, lo llevo a una dimensión antropológica, a una dimensión estética. Allí deja de tener una mera expresión, digamos, afectiva y emotiva, y esa misma expresión afectiva y emotiva, si yo le transfiero, le doy el valor agregado de la tropologización, de la prosopeización del texto, obviamente lo convierto en literario. Es decir, el yo real lo convierto en yo poético. Claro. El yo poético es un lenguaje trabajado, es una expresión ya trabajada. Claro, eso claro. Es lo que quería compartir, Ricardo. Con ese criterio, coincido, entonces claro. tenemos que ir todos a estudiar lengua y literatura. No, porque no se trata de eso. No, Sí, no, porque lo que escribís vos es poético. Y vos fuiste una ama de casa toda tu vida, una mujer golpeada, pero quien te lea a vos, eso es literatura. Patri, no hace falta eso. No se trata de estudiar, escúchame, no se trata de estudiar literatura en una universidad. Tú puedes estudiar en tu casa. Eso se llama la autoformación. Es decir, no necesariamente, y aquí explico lo siguiente, no necesariamente el que estudie lengua y literatura es un buen poeta, es un buen narrador, no necesariamente. Pero sí te sirven eso, el marco teórico, sí te sirve. Y tú puedes formarte ni siquiera yéndote a una universidad a estudiar literatura pura. Tú puedes formarte leyendo libros, leyendo teoría literaria, leyendo perspectiva literaria. Significa que, digamos, yo no puedo basarme en decir que yo nazco poeta. Los poetas no nacen. Los poetas se hacen a base de sudor, lectura, esfuerzo, reescritura, equivocarte una y perfeccionarte. Mira, aquel que diga que ha nacido poeta, yo creo que está creyendo de que él está más o menos, son como aquellos predicadores que dicen que Dios los ha destinado para que salven a la humanidad. Eso yo no creo. O sea, el poeta es el producto, el resultado de todo un trabajo de perfección permanente y reescritura frecuente. Si alguien no trabaja su texto, digamos, se queda solamente a nivel de texto afectivo, emotivo, empírico. Y si alguien trabaja con herramientas conceptuales, estudiando de por sí, es decir, yo puedo formarme, no necesito ir a una universidad. Y con esto yo le digo a mucha gente, entonces lo que acaba de decir Patricia, ¿no? Entonces tengo que estudiar literatura. No. Puedes estudiar literatura así, leyendo. Y no necesitas ir a tener un título profesional, porque ninguna universidad del mundo da un título de poeta o narrador a nadie. Tú puedes seguir estudios de segunda especialidad, diplomado, de talleres, todo lo que tú quieras, pero eso no te convierte en poeta. ¿Por qué? Porque el trabajo de poeta es un trabajo solitario, es un trabajo de perfeccionamiento, es un trabajo de ensayo-error. Tienes que reescribir una y tantas veces. ¿Tú crees que Miguel Ángel logró tener la piedad, la tuvo así nomás? Él tuvo que romper 1000 veces, digamos, un pedazo o un trozo, digamos, de mármol para llegar a tener lo que tuvo. Eso o sea, nosotros no tenemos una herencia genética de poeta. Puede que mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo haya escrito, pero no es herencia, sino es, en este caso es, digamos, la idea de que si mi familia es poeta, yo también podría ser poeta, pero no te garantiza de ninguna manera que porque tu padre o tu abuelo o tu tatarabuelo haya sido poeta, tú seas un buen poeta. No te garantiza, porque el acto poético no es hereditario. Tú puedes heredar fortunas, puedes heredar carros, casas, pero la poesía es un trabajo. Para mí es un trabajo permanente. Aquí es un trabajo, uno lo hace, no nace. Claro, sí, está bien, estoy de acuerdo. Vos sabés que hay no quiero dejar de pasar los mensajes. Hay ¿sí? que escucharlo. Sí, no, pero ¿cuál? Que lea. Para un cachito. Ahora quería ver, no, porque estos son todos temas, estamos teniendo la oportunidad que es un buen
bonus o es una entrevista no usual, capaz, porque han surgido de este tipo de entrevistas también, por eso te elegimos para el último, porque sabía que iban a surgir este tipo de cuestiones. Y está bueno reflexionar, sobre todo de la materia literaria, porque de eso se trata, ¿no? Margarita Soto dice, con respecto al ¿no? el tema del castigo, ¿no? Yo pienso que los chicos que se alejan de la literatura yo pienso que tiene mucho que ver el docente, pero ella dice que conoce docentes que sacan maravillas de los jóvenes y de los niños. Yo también, por lo menos uno que yo siempre lo nombro, que cuando he ido a dar talleres se nota que los pibes tienen esa inclinación de querer participar de modo pertinente, no por las ramas. Bueno, Cristian Malatia, yo siempre lo digo, los talleres cuando me toca ir, que me invita, los chicos, la verdad que el nivel de participación y es bueno, te maravilla porque no siempre te toca esas oportunidades. Dice, la motivación, tiene que haber motivación en todos los niveles, en todas las materias. Dice Margarita Soto, también de Concordia, que estuvo recién leyendo, y después el profe Sergio Neinadel, está bueno lo que por lo menos yo coincido. Todos tenemos la posibilidad de expresarnos, un bebé llora, ríe, chilla, pero quien se dedica a la literatura no puede manejar la misma cantidad de palabras de quien no lo hace. Justamente eso hace a la diferencia de narrar un acontecimiento o describir el mundo. El profesional debe acreditarlo en el manejo de la palabra justa y la imagen más lograda por lo original, y de ese modo ayuda al lector a incrementar su calidad, su calidad de idear lo que lee. Habla el alma en el silencio. Dice Nilsa Esponza. Acá está mezclado, pero yo interpreto que Nilsa Esponda, que es también catedrática acá en nuestro país, Nilsa, es de la provincia de Corrientes, ¿sí? Es excelente explicación, poeta, y bueno, no sé, acá, felicitaciones, poeta. No le alcanzo a entender bien porque están cruzadas las palabras. Habla el alma en el silencio, mucha estructura para el alma, dice. Ahí está, para el alma. Bueno, algo más, no sé, ¿querés leer algún poema? Porque llama la atención porque vos tenés escrito poemas, Nicolás. ¿Querés leer algún poema? Voy a leer el último. Sí. Para poder compartir. Sí, sí. Quizá aquí está un poquito la concepción mía de lo que significa la poesía. Ajá. Cuando tus manos esconden la poesía. La poesía es semilla y fruto del silencio. Se gesta y se disfruta en soledad. Es producto de la maceración y el arrinconamiento de los sentimientos y una implosión controlada de todas las pasiones que el ser humano almacena dentro de sí. La poesía es ese alarido silencioso que te corre de las entrañas y que no puedes gritarlo, sino escribirlo o leerlo clandestinamente. Quiero escribir y amarte en súbito y prolongado silencio, en las tardes, cuando todos dormitan sus anhelos, en las noches, cuando todos apagan el reloj de su actividad material. Quiero algo más que tu quietud para escuchar los latidos de tu corazón. Quiero apagar mi angustia existencial para doblar la espina dorsal de la tristeza que me persigue como un francotirador profesional. Quiero escribir sobre tu piel y tus ojos de rosa, sobre la comisura de tus labios, sobre tu ombligo plateado, sobre la inmensidad de tus muslos desnudos. Quiero escribir y amarte en cualquier tarde moribunda, donde juntos intentemos vivir una emoción que ambos nos negamos vivirla ahora. De
temo cuando gimes tu delirio en mi oído taciturno. Te temo cuando me llueve tu orgasmo copioso sobre mi mirada en plural derrotero y ansiedad infinitesimal. Te temo cuando apaga la luz de mis ojos y aparece alguien distinto a la del día. Te temo cuando desatas tus ímpetus jáureos de tsunami enfurecido. Te temo cuando sueltes tu alarido solitario y yo me convierto en una trémula hoja simple y solitaria frente a tu huracán de deseos insatisfechos. Gracias. Qué bonito. Gracias. Acá nos aclara Nilsa. Nilsa Esponda nos aclara acá bien porque yo no lo entendía. Habla el alma sin estructura, quise decir, lo veo como un don, muy excelente espacio. Y sí, bueno, ahora aprovechando que lo teníamos a Nico, que lo tenemos, todavía estamos, ya cerramos, a Nicolás Hidro Navarro de Perú, ¿sí? Escritor y catedrático de Perú. Para reflexionar, para reflexionar, para ver cómo estamos, cómo no estamos, si concordamos, no concordamos, bueno, es así y bueno, y para nosotros un motorcito más es un aporte y la verdad que te lo agradecemos un montón, Nicolás, la verdad de todo corazón, 30.000 veces literatura, Mundo Delfort TV, te agradecemos mucho este aporte tuyo, estas reflexiones, también, digamos, implícitamente este apoyo a los jóvenes, bueno, vos trabajás con jóvenes, ¿no? Tenés tus alumnos, por ahí no tan jóvenes, ¿no? En la educación superior de tu país. Agradecerte enormemente esta oportunidad. Y haberte bueno, escuchado, ¿verdad? Claro, sí, porque nos interesaba también que no debutamos en este sentido tampoco, Nicolás, porque también lo hemos pedido a otros catedráticos venezolanos, por ejemplo, también como a Fátima Cedeño, a la propia Nilsa Esponda, que ella también habló, al mundo de Bolivia. De Bolivia, Edmundo Torrejón era, Edmundo Torrejón. Bueno, ayer tuvimos también el domingo, perdón, el domingo tuvimos al profesor que es director también de terciario, con larga trayectoria acá en el país, a Sergio Kipperstein, ¿no? No sé, Nicolás, ¿querés decir la palabra final? ¿No? ¿Algo que haya quedado en tintero que vos juzgues necesario? Sí, mira, Ricardo, agradecerles infinitamente a ti y a Patricia por este espacio de poder compartir, y lo único que quisiera en mi reflexión final es pedir que la gente que quiera entrar a la literatura, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza, y que hay que entender que aún si es que no tenemos formación literaria, podemos escribir, pero es mejor hacer las cosas de manera consciente que hacerlas empíricamente. Y indudablemente todas las personas tenemos sentimientos, emociones, todas las personas tenemos capacidad de contar una historia, una anécdota, una charada, todo eso está bien, perfecto. Claro. Pero la cosa resultaría mejor el producto si es que nosotros nos damos, digamos, una especie de baño conceptual, una especie, digamos, de saber cómo funcionan las palancas secretas de la literatura. Por ejemplo, mucha gente que narra textos, porque esa es mi especialidad, y hago talleres justamente sobre eso, por ejemplo, ignora que a veces en un cuento, en una leyenda, en una novela, en un relato corto, existen técnicas literarias. Por ejemplo, voy a poner el nombre, voy a dar solamente el nombre porque no es un taller, una clase, eso. Por ejemplo, un flashback, un soliloquio, un close-up, una caja china, un raconto, un media res. Esas técnicas se utilizan obviamente en la narrativa, y algunos lo hacen conscientemente. Los escritores profesionales lo hacemos conscientemente, y los escritores empíricos a veces lo hacen inconscientemente, sin saber. Pero obviamente las cosas desde el punto de vista estético, desde el punto de vista profesional literario, se hacen mejores, y a veces dice, oye, pero qué bien escribe, ¿no? No puedo explicarlo, pero me gusta, me encanta, llega.
Lo que la gente no sabe que ese encanto es producto de un trabajo consciente, racional, intelectual, sofisticado. Cuando uno lee a Octavio Paz o Vicente Huidobro, uno dice, oye, un lector común y corriente dice, eso es más o menos su expresión. Oye, qué bonito que suena, qué bonito que se siente, ¿no? Mira, qué hermoso. Pero no sabe identificar que eso es una mierda. Claro. Uy, se están... Es decir... Ay. ¿Reubica el Nico? No. Ay. Para que... Está. Ahí está. Ahí. Se había ido. Se había ido, no salió lo último que dijiste. Sí. Claro. Podemos escribir mejor y sin necesidad de ir a una universidad y tener un título profesional o estudiar literatura. Con esto, lo que dejo abierto es que la gente puede autoformarse, claro. La gente puede leer. Claro. El truco de un escritor, de cualquier escritor, está en sus libros. O sea, aquí de repente el decálogo puede funcionar para unos, pero no para otros. Cada escritor, cada persona tiene un estilo, tiene una forma de escribir, tiene una manera, digamos, de motivarse para escribir. Cada uno tiene una motivación, cada uno tiene una forma de expresar un tópico que obviamente se centra en él. Pero lo importante sería que la gente que no tiene formación literaria, pero que tiene intención de seguir escribiendo e ir escalando, porque déjame decirte, Ricardo, que hay gente que quiere escribir solamente para sus amigos y nada más, y para él mismo. Pero cuando tú quieres escribir y poner tu texto en tela de juicio, en comentario crítico, frente a los demás, tú tienes que someterte a la lectoría especializada, porque obviamente al inicio, si tú tienes tus fans enamorados, te dicen piropos, qué hermoso, qué bonito, me encanta, sublime, hermoso, esos son piropos. Pero si yo te digo, digamos, ¿por qué me gusta este poema? Este poema me gusta porque tiene una estructuración y tiene una, digamos, profusión enorme de metáforos, de oxímoros, de, digamos, de prosopopeya. Si yo empiezo a describir eso, el lenguaje, o sea, si empiezo a hacer un análisis, digamos, de un poema, encuentro la manera de cómo valorar y cómo interpretar un texto literario. Pero si yo no tengo esas herramientas conceptuales, obviamente me quedo con el simple piropo, ¿no? Y el piropo obviamente es muy halagüeño, y el piropo a veces, en vez de ayudarlo al escritor a crecer, lo mantiene en un limbo, a veces de repente del dopamina, casi como que te dan morfina, ¿no? Y estás feliz ahí mientras te dure el piropo. Pero una vez que el día que alguien venga y no te dé piropo, sino te haga una crítica artera y severa, obviamente te caes al suelo. Siempre digo, que un buen poema se defiende solito. Un buen poema se defiende solo. Así haya gente que quiera de repente destruir el poema. El poema se defiende solo. Y entender que una cosa es el escritor y otra cosa es el producto. El escrito, son dos planos distintos. Normalmente se valora el escrito, el texto literario. Se valora el texto literario, independientemente que a veces el escritor puede hacer todo lo contrario de lo que sea el texto literario. Porque el texto literario es un producto artificial, es un producto con una intención estética, es un producto que a veces rompe la independencia entre el yo real para convertirse en yo poético. Lo que uno valora literariamente es el yo poético, porque el yo real puede ser otra cosa. Puede ser que ese yo poético ni siquiera se corresponda a la realidad del escritor. El escritor puede de repente estar muy alegre y muy feliz y escribe un poema triste. No necesariamente el escrito de un escritor, hay que entenderlo ahí, que es ficción, no necesariamente es la realidad o el espejo del yo real del escritor. Claro, nada que ver, exactamente. Lo que yo siempre digo. Vos sabés que, bueno, la verdad que agradecerte nuevamente, para que hay algunos mensajes que quiero que los escuches, cosa de que, por lo menos para que estés al tanto, ¿viste, Nicolás? Norma Graciela Girardón Bordón dice, muy buen programa, Patricia y Ricardo, me encantó. Gracias, Norma. Leandro da Silva da su testimonio, digamos, este Nicolás es un joven poeta de acá de
de La Matanza, así que se está como lector novato, dice, ¿no? Él habla ahí, ni siquiera se define, lo de escritor lo digo yo, digamos, pero bueno, él se define como lector novato. El perfeccionamiento es imprescindible para pulirnos, tan imprescindible como el sentimiento que se vuelca sobre las letras. Como lector novato he leído a escritores que con palabras simples y llenas de sentimiento me fueron arrastrando a sus escritos más complejos. Esto me hizo ver la importancia de la variedad de escritos, ya que no todo lector maneja un lenguaje complejo. Francis Ramos de Chile también hace una nueva intervención, dice: una cátedra de literatura, gracias Patricia, Ricardo, gracias al profesor Nicolás. Leandro da Silva hace otro nuevo aporte que es de Rafael Castillo, acá de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Da mucho gusto poder escuchar personas con tanto conocimiento, nos permite reflexionar para encontrar el camino que consideremos propio. De eso se trata precisamente, Leandro, bueno, ir reflexionando y viendo cómo no quedarnos en el premio, por ejemplo, ¿no? El premio también es un estímulo, pero no es que uno alcanza como escritor o como lector, ¿no? Porque un día puede ser el premio al lector, porque no, la cumbre de todas las lecturas o de todas las poesías o de todos los escritos que uno puede generar o ser el hacedor, no es el premio nada más, no es un premio nada más, no es la cumbre de todo lo que podemos llegar a lograr nosotros. Y después el profesor Sergio Neinade, de acá que es de San Justo, de acá de La Matanza: hay que leer 100 para escribir 10. Y sí, es cierto, sí, hay que leer mucho para escribir poco. Bueno, hasta acá llegamos, Leandro, te agradecemos muchísimo esta intervención, ayudarnos, como dije antes, y bueno, a tus órdenes, y seguramente va a haber una nueva oportunidad, una nueva ocasión como para poder, hasta inclusive conocernos personalmente, porque sé que visitas con relativa frecuencia la Argentina, invitado a distintos festivales y congresos. Muchas gracias, Ricardo y Patricia, y a 30.000 veces literatura, por esta tribuna, este espacio que nos ha permitido intercambiar opiniones. Obviamente a través de la red la gente también ha sintonizado, y qué bueno que de manera alturada podamos intercambiar experiencias para mejorar nuestra expresión estética. Y obviamente, como siempre digo, todos podemos llegar a ser escritores, es cuestión solamente de que uno le eche ganas, de que uno también entienda que la literatura es la sofisticación del pensamiento, es la sintetización del pensamiento y la expresión de las emociones. Todos tenemos emociones, todos podemos llegar a escribir, pero hay una exigencia. Esa exigencia es leer y es investigar y estudiar sobre cómo funciona de repente la literatura. Por lo demás, muchísimas gracias infinitamente a ti, Patricia y Ricardo, por dar este espacio y poder interactuar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás, y bueno, Muchas seguimos gracias. en contacto, y bueno, te mandamos un abrazo fuerte y muchas gracias. Y sí, en tu persona todo el pueblo peruano. Ahí está, muy amable. Ok, Muy muchas amable. gracias, buenas noches y mil gracias. No, por A favor. ti. Bueno, la verdad, muy jugoso. Estuvimos charlando con el profesor, con el catedrático peruano, escritor, también promotor cultural, gestor artístico, Nicolás Hidrogo Navarro. La verdad, algo muy lindo, y bueno. ¿Querés venir a saludar? Y sí, vamos a saludar, sí señora. Y bueno, agradecer a la participación de todos. Perdón, me voy a mover acá las fichas.